Continuamos con la carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a dar lectura a partir del versículo 21 al 28. Dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hasta aquí la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de continuar estudiando esta carta tan preciosa, la carta a los Romanos. Pedimos, Señor, tu guía, tu dirección, tu iluminación, Señor, para poder comprender. Y te agradecemos, Señor, por el tiempo, Señor, que pudimos alabarte, Señor, y meditar en lo que cantábamos, en la obra redentora de tu Hijo Jesús a nuestro favor. Muchas gracias, Señor. Y también, Señor, que esto nos prepare para luego, Señor, participar de una forma digna de los símbolos de tu cena, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la justicia del hombre que posee o alcanza es lo que posee o alcanza por sus propios medios, es injusticia. La justicia del hombre que posee o alcanza por sí mismo es injusticia. Quiero que me acompañen a Job, capítulo 9. Job aquí hace una pregunta muy interesante, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer de Gálatas 3. Job 9, 1 dice: respondió Job y dijo, y esta es la pregunta, ciertamente yo sé que es así, dice Job, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Esta es la pregunta más importante. Dice, continuamos leyendo, dice el versículo 3, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí, Él pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese,
aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Volvemos a la pregunta de Job. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Job se preguntaba cómo sería posible que una persona pudiera guardar esperanza en acercarse a Dios y ser aceptable, ser declarado justo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Acaso un simple ser humano puede establecer una relación correcta con Dios? Dicho en otras palabras. Con un Dios perfectamente santo, con un Dios infinitamente todopoderoso. En Job 25:4 encontramos que Bildad hizo justamente una pregunta muy similar. Dijo él, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? En Lucas 3, versículo 7, encontramos a Juan el Bautista predicando y diciendo lo siguiente a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La multitud que acompañaba a Jesús, que había sido alimentada milagrosamente, también allí en Juan 6, 27 al 28, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Encontramos en la Escritura también en Mateo 19, 16, que el joven rico preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Después de escuchar la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, algunos oyentes dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2, 37. Saulo, camino a Damasco, le preguntó a Jesús, allí en Hechos 22, 10, ¿qué haré, Señor? El carcelero filipense preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. A lo largo de la historia vemos que hombres se han hecho las mismas preguntas que se hizo Job. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? La razón misma de que la religión sea algo tan común e universal para la humanidad refleja los intentos realizados por el ser humano para responder justamente estas preguntas. Como hemos ya visto en el capítulo anterior de Romanos, las personas no pueden escapar de los sentimientos de culpa. No solamente porque hacen cosas malas, porque saben que hacen cosas malas, porque sino también porque son malos y por ende hacen cosas malas.
el hombre sabe que está perdido, sabe que realmente tiene un vacío grandísimo en su corazón, que no hay nada que lo pueda llenar, no hay nada. Y eso es evidente por la palabra de Dios, claramente lo dice. Que nosotros por naturaleza lo negamos como seres humanos, pero Dios lo manifiesta con claridad meridiana. También ocurre con el temor de la muerte, con acerca de la existencia del más allá. ¿Qué pasará después del día de la muerte? También sabemos por la Escritura que nos corresponde, que nuestras cuentas con Dios no están bien y que corresponde que Dios nos castigue. Por eso es que a lo largo de toda nuestra historia humana, nosotros por nuestros propios medios hemos fabricado nuestras propias religiones. Pero nunca hemos podido relacionarnos con Dios correctamente. Nunca. Todas hechas por nosotros, todas centradas en obras. Si recordamos cuando Nicodemo se acercó a Jesús, él le dijo, ¿qué haré? ¿Qué cosas tendré que hacer? ¿Cuántas? ¿Una más? ¿O varias? Para heredar el reino de Dios. Siempre enfocado en lo que nosotros podemos hacer. Pero la realidad es que para poder arreglar nuestras cuentas con Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer por iniciativa propia, o con nuestros propios recursos. No hay nada. Por eso decíamos al comienzo que nuestra justicia, la que poseemos o la que podemos llegar a alcanzar, termina siendo injusticia. Estamos lejos de lo que es la justicia de Dios. Por eso ninguna persona, ningún ser humano en toda la historia ha podido tener éxito en tener una relación íntima con Dios, personal con Dios. Las Escrituras nos enseñan claramente que solamente existe un solo camino para poder reconciliarnos con Dios. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Obviamente que nadie se merece la salvación. Todo lo contrario, somos merecedores del castigo justo de Dios, como bien ya hemos estudiado en la Escritura. El ser humano puede estar a cuentas con Dios solo a la forma o la manera que Dios ha establecido. No por sus propios méritos, no en sus propios términos, sino en la forma que Dios ha determinado, que así podemos obtener por su gracia y misericordia la salvación, la reconciliación con Dios. Por eso, en lo concerniente al camino de la salvación, existen solamente dos alternativas, o una sola. Pero el ser humano piensa que existe una segunda alternativa que es por el logro personal, que es por lo que yo puedo hacer. En realidad eso es lo que es llamada la Biblia religión, es algo que puede hacer el ser humano en busca de reconciliarse con su Dios, ni siquiera el verdadero, sino su Dios a su medida. Pero hay una sola forma, que es la relación que Dios comienza en el ser humano, regenerándolo, regalándole la fe para que pueda confiar en la persona, en la obra redentora de Cristo Jesús. Es un obrar divino, no es un obrar humano, es un obrar divino. Es interesante ver al pueblo de Judá. Allí nos cuenta Jeremías 42, del 1 en adelante hasta inclusive al 43:7, que el pueblo le pide a Dios, le pide a Jeremías que interceda por ellos delante de Dios, para que Jehová, dice el texto, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Pero vemos claramente que no fue algo genuino, algo sincero, porque ellos mismos dijeron a Jeremías lo siguiente, dice, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos,
obedeceremos. No obstante, cuando Jeremías le trajo la respuesta de Dios, que consistía en quedarse en su propia tierra y confiar en Él para que los salvara, ellos rechazaron su palabra y se fueron a Egipto. Aún ellos diciendo queremos escuchar la palabra de Dios, pero cuando la escucharon dijeron, nosotros tenemos una mejor idea, nosotros vamos a hacer esto. Dios dice que nos quedemos, nosotros decimos, vayámonos, vámonos de Él. Desobedecieron a la palabra de Dios. Esta respuesta es típica de miles de personas que preguntan cómo ponerse a cuentas con Dios. Muchas personas expresan eso. Dicen, ¿cuál es la forma para estar a cuentas con Dios? Y de hecho, da la apariencia, lo mismo que este pueblo de Judá, da la apariencia de que son sinceros. Pero en realidad, cuando escuchan la palabra de Dios acerca del único y verdadero camino, mediante la confianza que es en Jesucristo, por medio de la fe, ellos no están dispuestos a aceptar, a cumplir estos términos. Y su respuesta es evidente, que están buscando una salvación que se ajuste a sus propios términos, a sus propios deseos, que ellos quieren poner sus condiciones y no conforme a lo que Dios ha establecido. Lo mismo que pasó con Jeremías. Todos los hombres son igualmente incapaces de acercarse a Dios por sus propios medios. Todos. Únicamente sabemos por la Escritura que podemos ser salvos solamente por la gracia de Dios. Solamente. Desde que Adán y Eva cayeron, desde que Adán y Eva pecaron, la fe en respuesta a la oferta de la gracia de Dios siempre ha sido el único medio de salvación. Solo el único medio de salvación. De proveer que una correcta relación con Dios. No existe otra forma, no existe otra manera. El hombre no puede por sus propios medios, ni siquiera está muy lejos de obedecer la ley de Dios. Es imposible. No podemos. Solamente uno la obedeció y ese es la misma persona de Cristo. Esa ley que dio Dios a través de Moisés, bajo ningún pacto o dispensación, fue un medio para alcanzar la salvación. Su propósito era mostrar cuán imposible era para el ser humano vivir a la altura de los estándares de Dios, por sus propios, o a través de sus propios esfuerzos. Cuán imposible para cualquier ser humano de todos los tiempos. Los estándares morales expresados en la forma de mandamientos y las ceremonias prescritas en el pacto mosaico nunca se establecieron con la intención de salvar a alguna persona, simplemente porque no tienen la capacidad para hacerlo. Para Dios era agradable que el hombre tuviera un deseo sincero de obedecer la ley y una adecuada obediencia a los rituales correspondientes, pero únicamente si esas cosas eran el reflejo de una fe verdadera en Él, una confianza puesta en Él, mostraban su obediencia a Él. Sabemos, por lo que ya hemos estudiado, que una y otra vez el apóstol Pablo habla acerca de la justicia, de la justificación en esta casa. Una y otra vez, como ya lo hemos visto y como lo vamos a ver más adelante también. La única justicia que el hombre posee o alcanza por sí mismo es injusticia, puesto que ese es el carácter de nuestra esencia, la sustancia de nuestra propia naturaleza caída. Por eso que no podemos llamar realmente justicia lo que nosotros tenemos. El profeta Isaías en 64:6 nos dice que todas nuestras justicias o todas las justicias del hombre son para Dios como trapos de inmundicia. La luz de la justicia viene solamente de lo alto.
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó acerca de Jesús que él habría de encarnar la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Eso lo encontramos en Lucas 1, 78 y 79. Mientras que el piadoso Simeón sostenía en sus brazos al niño Jesús, declaró lo siguiente: han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 30-32. Juan describe al Señor Jesucristo como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. Jesucristo fue Dios encarnado, quien trajo en su propia persona la luz de salvación para el mundo entero, para todos los que en él iban a creer. A los poetas griegos y romanos de la antigüedad les encantaba escribir tragedias extremadamente dramáticas en las que el héroe era rescatado de situaciones imposibles por la intervención del último minuto de un Dios, obviamente, con minúscula. La verdadera o suprema tragedia del ser humano es el mismo pecado. Esa es nuestra verdadera tragedia. Y únicamente el Dios verdadero la puede resolver. No como estos poetas griegos y romanos decían que era un Dios creado a su medida, a su imagen, sino solamente el Dios verdadero, el Dios de todos los tiempos, el Todopoderoso, puede salvarnos de nuestra tremenda, suprema tragedia, que es nuestro propio pecado. La justicia de Dios es diferente a muchos sentidos, o en muchos sentidos frente a todos los demás tipos de justicia. Es única. Primero, que todo es diferente debido a su fuente, y su fuente es Dios mismo, es la justicia de Dios. Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. La fuente de la justicia de Dios es Dios mismo. No tiene comparación, es inigualable. La justicia de Dios es diferente en esencia. Es una justicia comprensiva que satisface tanto al precepto como al castigo establecido por la misma ley de Dios, bajo la cual hemos quedado todos sin excepción. Todos estamos bajo la misma ley. Todos merecemos el castigo. Leíamos recién: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El precepto de la ley de Dios es el cumplimiento perfecto de ella. En otras palabras, una perfección sin pecado que únicamente ha sido alcanzada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Como leíamos hace unos domingos atrás, en versículo 10 de Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Solamente Jesucristo hombre. Solamente el único justo. Jesucristo cumplió con todos los requisitos de la ley de Dios, sin la más mínima desviación o desperfecto. Aunque fue sometido a todas las tentaciones de los hombres. Por eso Hebreos 4:15 nos dice que Él nunca cometió pecado, fue sometido a todas nuestras tentaciones, a fin de pagar completamente el castigo de la ley que le corresponde recibir por nosotros los pecadores. Por eso también nos dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nuestro propio medio nadie puede alcanzar justicia, y menos la justicia de Dios, pero por Jesucristo alcanzamos la justicia de Dios. Pero no porque
podamos jactarnos de que nosotros hemos hecho algo. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Todo lo hace Dios. La justicia de Dios es única. Dura para siempre. Es sempiterna, es eterna. La justicia de Dios es eterna. Fíjense en Salmo 119. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna. No es la justicia de Dios por un tiempo. No es que durará tantos siglos y después se terminará. La justicia es eterna, porque tiene que ver con su esencia. Fíjense que dice Isaías 51. (51:8). Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. La justicia de Dios es eterna, y esa es la confianza que podemos tener en nuestro Señor. Dice en Romanos, que hemos estado estudiando, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Nosotros no podíamos de ninguna forma alcanzar la salvación, obtener la salvación. Nosotros ni nadie. Solamente por los méritos de Jesús. Solamente, como dice la Escritura, por medio de la fe. Alcanzarnos a ser justificados, como mencionamos en 2 Corintios 5:21. Solamente por lo que Jesús hizo en la cruz. No por otra razón. Como hemos estudiado, nosotros por naturaleza somos aborrecedores de Dios, como hemos leído y estudiado hace unos domingos atrás. Tenemos veneno de serpientes debajo de nuestros labios, sepulcro abierto en nuestra garganta. Por naturaleza somos así. No queremos reconocer lo que realmente somos, nos cuesta, pero es lo que la Escritura declara. Nuestra boca está llena de maldición, de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos y no conocimos el camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Eso es lo que somos por naturaleza. Todos igual. No depende del esfuerzo que hagamos para agradar a Dios, para obtener el perdón de Dios, para obtener el favor de Dios. Porque aún, dice Isaías, como bien leíamos, aún nuestras mejores cosas, nuestras justicias son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Porque escrito está: no hay justo ni aun uno. Todos aborrecemos a Dios por naturaleza. Todos le hemos dado la espalda. Todos nos hemos descarriado por nuestro propio camino. Todos hemos tomado el camino del error. Todos sin excepción. Pero por naturaleza, por el engaño de nuestro propio pecado, creemos que no somos tan malos. Creemos que mi prójimo es el malo. Mi prójimo es el que merece todo el castigo, toda la ira de Dios. Que yo no soy tan malo. Que yo no he sido tan malo. Y me comparo con mis semejantes. Y me comparo con mi prójimo. ¿Quién podrá justificarse? ¿Quién podrá arreglar sus cuentas con Dios? Aquel que verdaderamente reconoce su condición
Sabemos por la Escritura que dice que el Espíritu es el que nos convence, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el obrar divino de Dios. No es el obrar tuyo, no es por lo que vos podés hacer. Es por el obrar divino de Dios que actúa en convencerte de tu situación, de tu condición, de tu real situación delante de Dios, que estás perdido, que necesitas verdaderamente un Salvador, que lo que mereces es el justo castigo de Dios eternamente en el infierno, pero alguien hay que pagó esa deuda. Alguien vivió justamente, alguien agradó a Dios siempre. Nunca se equivocó, siempre obedeció, siempre vivió la ley perfectamente, la ley de Dios. Y la Escritura nos dice que ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado, que debemos vivir para su gloria, que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Dice el apóstol, dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si fuiste justificado, si fuiste declarado justo, fue por medio de la fe, sin ningún tipo de obra, nada. Por gracia, por medio de la fe. Siendo pecador y siendo merecedor del justo castigo de Dios, Dios puso eso, todo eso, lo que vos te merecías, lo que yo me merecía, en la misma persona de Jesús. Cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios quiso salvarnos tan solamente por el puro afecto de su voluntad. No porque haya visto algo, una pequeña luz de bondad o de justicia en nosotros. No, bajo ningún punto de vista. Él quiso salvarnos porque se le ocurrió, porque le plació salvarnos, porque quiso hacerlo para su gloria, porque no éramos merecedores de nada, solamente de una cosa, su ira justa por nuestros pecados. Por eso, como hemos leído, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero él mismo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero para aquellos que ya hemos sido salvos, dice que Él nos dejó buenas obras para que andemos en ellas, para que manifestemos que somos nuevas criaturas, que ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. No porque tenga que hacer buenas obras para ganar el favor de Dios, no. Consecuencia, evidencia, como veíamos la semana pasada también, o domingos atrás. Como conocemos un árbol, muy obviamente, por los frutos. Y como conocemos si verdaderamente has sido renacido por el poder de la palabra de Dios, porque manifestás. Estamos en el proceso de santificación y manifestamos el fruto del Espíritu. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones límites? ¿Con dominio propio o nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos? Si a pesar de los momentos difíciles estamos gozosos o no. ¿Cómo respondemos? ¿Descansamos, como leíamos hoy en el Salmo 91? ¿Descansamos bajo la sombra del Omnipotente? ¿O tratamos de nosotros con nuestros propios recursos de ver cómo mejoramos la situación? Cuando las cosas no salen como deseamos o como planeamos, nos angustiamos y nos enojamos, o vamos a recurrirnos a Dios en oración, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Nos regocijamos en Él siempre, ¿o no? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la manifestación de que verdaderamente hemos conocido la verdad? Que ya no estamos más
bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ya no es nuestra justicia, ya es su justicia. Cuando dice la Escritura que no debemos airarnos y dejarnos llevar a tal punto que terminamos pecando, nos recuerda que nuestra ira no obra la justicia de Dios. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos meditar en ella, debemos obedecerla, dice Santiago. No te quedes satisfecho con solamente oírla. Obedecela. Sea hacedores. Cuando Jesús habla de esa construcción de esa casa, dice, le compararé a aquel que escucha y pone por obra. Las hace, las guarda a mis palabras. Ahí está la diferencia. No solamente en escuchar y obedecerlas. Nosotros por naturaleza, cuando nos presentan el Evangelio bíblico, nosotros muchas veces terminamos ofendidos con las personas que nos comparten el Evangelio. Porque el verdadero Evangelio ofende a la raza humana, porque nosotros nos encontramos que frente a la luz de la palabra de Dios no tenemos nada bueno y no podemos hacer nada para obtener el favor de Dios o para podernos reconciliar con Dios. Y eso a nuestra naturaleza ofende. Porque tampoco podemos, dice la Escritura, entender las cosas que se deben entender espiritualmente, porque estamos muertos espiritualmente. Y por más que nosotros querramos entender las verdades bíblicas, no la podemos razonar, no la podemos comprender, porque no tenemos la capacidad, porque no hemos nacido de nuevo, porque hemos nacido muertos espiritualmente. La única forma de poder obtener la justicia de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso la Escritura en Hechos 4:12 que dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que por medio del cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otra manera. También Pablo nos dice en Timoteo que solamente Jesucristo, Dios hombre, es el único medio para obtener reconciliación con Dios. Solamente por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo Jesús. Mi justicia natural no sirve. Mi justicia delante de Dios es injusticia. La justicia de Dios es eterna. La justicia de Dios es la verdadera justicia, porque Dios procede del Dios mismo, del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, del inmutable Dios. Solamente por medio de la fe, por medio de Jesucristo, un ser humano, cualquier ser humano puede ser salvo. No hay otra forma, no hay otra manera. La Escritura lo revela así. Dice, el versículo final, el versículo 28 que leímos, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solamente por la fe. Y damos gracias a Dios porque Dios lo ha determinado así, de esa forma. Ha querido. Como también nos dice en 1 Corintios, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias a Dios que quiso hacerlo así de esta forma. Y gracias a Dios que quiso salvarnos. Como también va a decir Pablo más adelante, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Él quiso salvarnos así de esa forma. Y como leíamos también en Lucas, que si Dios hubiese querido usar las piedras, usaría las piedras para proclamar el Evangelio de Dios. Pero no lo quiso hacer así. No. Quiso usarnos a nosotros para que anunciemos. Que no solamente anunciemos, sino también que, dice la Gran Comisión, que hagamos discípulos, enseñándoles todas las cosas. Gracias a Dios por ese diseño, gracias a Dios porque Él lo determinó y como decía Job,
¿Quién le puede decir te equivocaste, Dios? ¿Quién está capacitado para decir algo semejante? Al Dios Todopoderoso, al eterno Dios, aquel que no tuvo principio y no tiene fin. En el principio Dios, dice Génesis 1:1. Y Dios ya existía y comenzó a crear todo el mundo, lo que nosotros conocemos. Dios, la justicia de Dios ha sido puesta en nuestra cuenta, pura y exclusivamente a través de los méritos de Jesús en la cruz, por medio de la fe en Jesucristo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tan solamente podemos ver que solamente alcanzamos la declaración esta tan importante de ser justos delante de ti por los méritos de Jesús, solamente por los méritos de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no podemos jactarnos de nada, porque nada pudimos hacer, porque aún creyendo que nosotros tenemos cosas buenas, para ti son considerados como trapos de inmundicia. Señor, pedimos, Señor, que podamos continuar predicando, Señor, el Evangelio, como tú nos enseñas claramente en tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú salves a los que ya tú quieres hacerlo. Señor, sabemos, Señor, que tú eres el soberano Dios. Sabemos que nosotros no sabemos quién van a responder positivamente, Señor, a las buenas nuevas de salvación. Señor, sabemos que muchos no van a creer. Sabemos que muchos, Señor, van a reaccionar burlándose, ofendiéndose, porque tu palabra, Señor, ofende nuestra raza, Señor, caída. Señor, porque no nos gusta que nos marquen la verdad. Señor, y como veíamos en esta mañana, Señor, nuestra justicia, Señor, es injusticia realmente. Señor, no podemos atribuir, como dice tu palabra, justicia alguna al ser humano por naturaleza, a no ser cuando fue puesta, Señor, en nuestra cuenta la justicia de Jesucristo. De lo contrario, Señor, nos unimos a tu palabra, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y gracias, Señor, por la justicia de Cristo. Gracias, Señor, por ese plan único, inigualable de Jesús viniendo a este mundo, tomando semejanza, Señor, humana, vistiéndose de humanidad, Señor, para poder ocupar el lugar que cada uno de nosotros debía haber ocupado, Señor. Señor, Él sin pecado, sin engaño en su boca, Señor, enmudeció y, Señor, y fue llevado, Señor, al madero. Señor, y ahí obviamente fue declarado maldito, Señor, como está escrito. Señor, y tú descargaste, Señor, tu ira sobre el pecado, Señor, que fue puesto, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, en su persona. Señor, y tú descargaste tu ira justa, Señor, sobre él, cuando en realidad, Señor, cada uno de nosotros tendríamos que haber pagado, Señor, nuestra deuda infinita, Señor, por el resto de la eternidad, en el lago de fuego, Señor, que nunca se va a apagar, Señor, y donde también, como dice la Escritura, donde el gusano no muere. Señor, eso es lo que nos merecíamos todos por naturaleza. Y sin embargo, Señor, tú nos regalaste, como dice el escritor de Hebreos, una salvación tan grande, Señor, merecida, Señor, la cual, Señor, queremos disfrutar y queremos, Señor, también, Señor, glorificarte como hijos tuyos. Señor, buscando, Señor, honrarte, agradarte, Señor, en cada cosa que hacemos, Señor, porque te merecemos, Señor, toda la reverencia, todo el temor, y no, Señor, como cuando no te conocíamos, Señor, que no había temor delante de nuestros ojos, Señor, hacia ti. Pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a los hermanos presentes, que bendiga, Señor, a aquellos que se quedaron en sus casas o que tuvieron que viajar, en fin. Pedimos, Señor, que también tú obres en sus vidas, que su fe no falte y que se puedan, Señor, estar alimentando de tu palabra, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.